¿Has visto alguna vez un hombre sombra? Esto me pasó a mí y a un exnovio en la casa de mi mamá hace unos años. Tenía un hermano menor que era medio irresponsable. Yo ya era adulta, igual que mi ex. Pero como trabajaba mucho y estudiaba, no podía cuidar a mi hermano mientras mi mamá estaba fuera del estado por unos meses trabajando. Mi mamá hizo que mi tía, la hermana de mi mamá, se quedara con nosotros durante ese tiempo para asegurarse de que mi hermano fuera a la escuela, no se metiera en problemas y también se encargara de las cosas de la casa. Mi hermano se quedó a dormir en la casa de un amigo durante el fin de semana. Como siempre he sido muy cercana a mi tía, la invité a pasar un rato en mi cuarto una noche, solo para charlar sobre su vida. Ella se sentó al pie de mi cama, y yo en la cabecera, una frente a la otra. Tenía una vista completa de mi habitación y de la puerta que daba al pasillo principal de la casa. Podía ver un poco del pasillo, pero solo una parte pequeña. Estábamos hablando de su vida, en orden cronológico, y ella estaba tocando temas fuertes, traumas que había vivido en su infancia y juventud. Yo estaba ahí, principalmente escuchando y respondiendo cuando era necesario. Mientras contaba su historia, vi una sombra en la puerta abierta de mi habitación, del lado donde ella no estaba mirando, porque ella me estaba mirando a mí. La sombra se movía muy levemente, y pensé que era solo una sombra proyectada en la pared por la luz que rebotaba en el ventilador de techo que estaba prendido. Pero, entonces miré bien y me di cuenta de que la sombra del ventilador estaba del otro lado de mi habitación, opuesta al pasillo. La sombra en la puerta definitivamente no era causada por ningún objeto en mi habitación o en el pasillo. Empecé a mirar la sombra con más atención, y me di cuenta rápidamente de que no era una sombra cualquiera. Era como una persona. Era como varias sombras juntas, formando un cuerpo con brazos, manos, piernas, pies y una cabeza cubierta con una capa, pero no tenía rasgos faciales donde deberían estar. Esa sombra nos estaba observando. A veces agarraba el marco de la puerta con sus dedos de sombra y nos miraba, luego se retraía rápidamente. Siguió espiándonos por un rato. Estaba asustada y en shock, porque era la primera vez que veía a una entidad así. Decidí no decirle a mi tía sobre la sombra que nos estaba observando porque no quería parecer loca o preocuparla. Empecé a actuar como si estuviera cansada, y ella me dijo buenas noches, salió de mi cuarto y cerró la puerta. No dormí nada esa noche. Estaba aterrorizada por lo que había visto. Esa entidad parecía oscura y amenazante, y daba mucho miedo. Llegó la noche siguiente y le pedí a mi novio de entonces que se quedara a dormir conmigo. No quería mucho, pero lo supliqué, diciéndole que tenía miedo de dormir sola ahí. No le dije por qué o lo que había visto la noche anterior porque no quería que pensara que estaba loca. Así que aceptó dormir conmigo. Mi hermano seguía en casa de su amigo, pero mi tía seguía cuidando la casa. Cuando mi novio y yo llegamos a la casa esa noche, ella nos preguntó si podía hablar conmigo de nuevo. Así que le dije que sí, y entró a mi cuarto y se sentó exactamente donde se había sentado la noche anterior. La puerta del pasillo estaba abierta, igual que la noche anterior. La única diferencia era que mi novio estaba sentado a mi lado, también mirando hacia el pasillo. Mi tía empezó a hablar de su vida otra vez, y nosotros solo escuchábamos. E inmediatamente vi la misma entidad sombra espiándonos en la puerta del pasillo otra vez. Decidí decir algo después de verla espiándonos por un rato. Dije, tía S, sabes que algo te está mirando y está pegado a ti. Y ella dijo, ah, sí, es mi ángel guardián, y señaló detrás de ella, pero en la dirección opuesta a donde estaba la entidad sombra. Me di cuenta de que no tenía ni idea de lo que realmente la estaba observando. Se me ponen los pelos de punta solo de contarlo ahora. Dije, no, esto no es un ángel. Es una entidad oscura que está pegada a ti y no le gusta que hables de tu vida y compartas tu energía. En ese momento, mi novio tenía la cabeza enterrada en una almohada y una frazada. Dijo, estoy listo para dormir ahora, por favor pídele a tu tía que se vaya para que podamos dormir. Así que le dije buenas noches y ella salió de mi cuarto. En ese momento, mi novio empezó a recoger sus cosas y me dijo que quería irse a casa. Le pregunté por qué,
Obviamente no quería quedarme ahí sola después de ver una entidad 2 noches seguidas. Me miró horrorizado y dijo, vi una sombra que nos observaba desde el pasillo, se asomaba y se metía en la habitación, y daba mucho miedo. Le dije, ¿tú también la viste? Y él asintió silenciosamente y dijo, tenía manos y agarraba el marco de la puerta mirándonos, pero no tenía cara. Empacamos nuestras cosas rapidísimo, nos fuimos a su casa. De hecho, llamé a mi mamá y le dije que necesitaba limpiar la casa con salvia y pedirle a mi tía que se fuera. No volví a quedarme ahí hasta que mi tía se fue. También llamé a la hija de mi tía y se lo conté, y la advertí, porque su mamá vivía con ella. Ella me dijo que también la había visto siguiendo a su mamá. Dijo que pensó que su mamá tenía una amiga de visita porque su mamá salió al porche trasero una noche y ella vio a la persona sombra siguiendo a su mamá afuera y luego adentro. Le preguntó a su mamá quién estaba con ella y su mamá respondió, nadie, estoy sola. Nunca olvidaré eso. Rezo por mi tía todo el tiempo y espero que la entidad sombra se aleje de ella. Mi hermano y yo teníamos como 13 años en ese entonces. Estábamos en nuestros patines, haciendo el vago en nuestra vieja escuela primaria en Meridian, Idaho. Los dos vimos una luz roja que parecía moverse en círculos esporádicos frente a una cerca, en el campo donde estábamos parados. La luz pareció encogerse hasta desaparecer y los dos vimos un portal negro traslúcido, casi como de humo, abrirse donde había estado la luz. Era como de 2 metros de alto por 1 metro de ancho. Este portal se abrió en el aire y una figura alta y negra, como una sombra, salió de él, como si caminara o se arrastrara. El portal se cerró al instante. Esta figura no tenía rasgos distintivos. Era solo una sombra nebulosa, delgada, de 2 a 2.5 metros de alto. Empezó a correr hacia nosotros a toda velocidad, con una zancada aterradora. Nos dimos la vuelta y corrimos, y cuando miramos hacia atrás, esta figura estaba a 4 patas, todavía persiguiéndonos como un animal. Nunca en nuestras vidas habíamos corrido tan rápido. Corrimos 3 kilómetros hasta la casa y le contamos a sus papás lo que pasó. Ellos nos creyeron, pero había mucha actividad paranormal en nuestras vidas en ese momento y todavía no tenemos idea de qué fue eso. Mi mejor amiga había estado viendo al hombre sombra durante muchos años. Llegó un punto en que empecé a asustarme por ella. Así que tengo un tío que es experto en este tipo de cosas. Tiene muchísimos clientes buscando su ayuda y es un tipo de fiar. Lo conozco desde que era niña. Así que pensé que lo mejor era llevarla con mi tío. Entonces ella va con mi tío y él le revisa la Kundli, astrología, y le pregunta si tenía algún familiar muy cercano que hubiera muerto en un accidente raro. Ella dice que sí. Y yo me quedé como, ¿qué? Y él dice que los ritos para su muerte no se hicieron correctamente. Entonces mi mejor amiga nos cuenta que, al parecer, el accidente fue tan horrible que no pudieron identificar el cuerpo de su tío del cuerpo del hermano de su tío, los dos murieron en el carro. Ni siquiera la policía pudo verlo. Cuando llevaron el cuerpo a casa, hicieron los ritos necesarios y todo eso, pero después, de alguna manera, descubrieron que el cuerpo que llegó a casa de su tía no era el de su marido, sino el del hermano de su marido. Pero ya era demasiado tarde para hacer algo, así que lo dejaron así. En fin, mi tío le dio algunas cosas que hacer y le dijo que cuando tu mente está débil y estresada, cosas como esta te pueden afectar. Hay ciertas cosas más allá de los ojos humanos que a veces necesitan atención y podrían impactarte negativamente. Al parecer, una entidad solo afecta a la gente porque está atrapada entre nuestro mundo y el mundo de después de la muerte. Y los vivos tienen la capacidad de guiarlos al otro mundo. Por eso es importante tener gente que te quiera y que te preste atención si de alguna manera te quedas atascada. Eso es lo que cree mi cultura. Pero todo esto son solo creencias. Si no crees en todo esto, entonces no tiene sentido. De todas formas, después conocí a otra amiga que también es perseguida por el hombre sombra. Es en realidad un fenómeno que mucha gente comparte. Tal vez sea un espíritu muerto tratando de llamar tu atención. O tal vez sea un fenómeno psicológico compartido que tú y tu marido pasaron. No estoy segura si crees en lo que te conté, pero si lo haces, no te hará daño investigarlo.